Amén, hermanas. Yo sé, como les dije al principio, que el tema de Eva, uno pensará, Eva, ya conocemos la historia de Eva, ya sabemos que fue la primera mujer que Dios creó, que es la mujer que, ¿verdad?, también peca, tuvo la tentación. Recientemente en la iglesia también la estudiamos porque estamos estudiando Génesis y obviamente en Génesis está la historia de la creación y de cuando Dios crea al hombre y la mujer, pero en este momento vamos a estar más enfocadas en Eva, porque cuando se estudia, ¿verdad?, Génesis, pues es Adán y Eva. Claro, vamos a ver cosas de Adán también. Yo estoy tratando de que no tenga yo que explicar tanto versículo como que para que entonces el tiempo nos dé, porque yo digo, Señor, yo cuando lo organizaba decía, ¿cómo lo hago? Porque hay bastante información, por más que sea una parte que no es tan larga, pero sí hay bastante información. Pero si usted tiene alguna duda o tiene alguna pregunta o comentario, pues me deja saber según vayamos. ¿Qué queremos hacer con estos estudios de las mujeres, de la Biblia? En la Biblia, pues claro, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Nosotras pues quiero que estudiemos las mujeres, pues porque somos mujeres nosotras y podemos aprender de ellas. Hay mujeres de Dios, pero hay mujeres que no fueron mujeres de Dios y también las vamos a estudiar. De todas vamos a aprender. De las que son del Señor tampoco eran perfectas y fallaban y cometieron muchos errores, de los cuales también nosotras aprendemos, porque nosotras somos mujeres también, que aunque somos creyentes, fallamos, no somos perfectas, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, que nos transforma, pero tenemos una carne que nos traiciona. Tenemos un enemigo también que nos tienta, el enemigo, lo vamos a ver que pasó con Eva, ¿verdad? Pero también en nosotras mismas hay unos deseos, un pecado que está en esta carne, que nosotros tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Y cada día santificarnos más. Y eso lo vamos a ver en la palabra según vayamos estudiando las diferentes mujeres, ¿verdad? De Eva, comenzamos en Génesis, obviamente, vamos a ver unos versículos del capítulo 1, pero mayormente vamos a estar en el 2 y en el 3. Pero sí tenemos que ver, ¿verdad?, cuando Dios, porque en el capítulo 2 habla de la creación cuando Dios crea al hombre y la mujer. Luego entonces en el capítulo 1 es como resumido. Luego en el capítulo 2 explica cuando crea primero al hombre y luego crea a la mujer, pero lo vamos a ir viendo. ¿Quién es Eva? La primera mujer, ¿verdad? La primera mujer. Yo quiero que ustedes piensen, yo desde que me tocó dar este estudio, el pensamiento que me vino a la mente, y yo quiero que usted, mientras demos el estudio, tenga ese pensamiento, es que todas somos Eva. Y usted, si yo le digo a usted que usted es Eva, ¿le gustaría que yo le diga que usted es Eva, sí o no? ¿Sí? ¿Qué piensa? Yo pensaría rápido, Eva no, porque Eva falló. Es lo primero que uno piensa. Ajá. Ajá. Ah. Pero yo creo que generalmente si yo le digo, ajá, ¿qué quiere decir, Aileen? Ajá. Ajá. Oh, la desnudez. Sí, yo por lo menos si me dirían, ay, tú eres Eva, yo, ay, me está diciendo que soy una pecadora, eso es lo primero que yo voy a ver. Pero yo les digo, piense hoy, que hoy vamos a ver por qué todas somos Eva. Eso lo vamos a ir viendo según usted se va a dar cuenta, todas somos Eva. Y tenemos mucho que aprender de Eva. Primero, es la primera mujer y su nombre quiere decir que da vida, la que da vida. También se le dice la madre de todos los seres vivientes, ¿verdad? Porque es la primera madre, de ahí sale la vida y siguen naciendo, ¿verdad?, hombres y mujeres en la tierra. Es interesante porque Eva nació siendo adulta. Eva no fue niña, ni fue joven. Bueno, joven sí, porque Dios la hizo joven, pero no fue niña. Ella no salió, no tenía padres tampoco. Esa es la diferencia entre nosotras, porque nosotras sí nacimos, fuimos bebés y también
tuvimos padres, ¿verdad? En Génesis 1, del 27 al 28, yo voy a ir leyéndole, ¿verdad? Dice, ahí es cuando habla de cómo Dios creó al hombre. Dice, el 27 y 28 de Génesis 1, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Un poco antes el Señor habla de eso, ¿verdad? Dios, que se entiende que estaba Dios, que estaba Jesús y que estaba el Espíritu Santo, porque Él dice hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen. Eso está en el 26, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Pero lo repite luego en el 27, ¿verdad? Dice que creó Dios al hombre a su imagen, o sea que al hombre Dios lo crea con atributos de Él. En nosotros como seres humanos, aún en este cuerpo pecador, aún las personas que no conocen al Señor, tienen atributos de Dios en ellos. Que se les note es otra cosa. Pero que sí, Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, hay cosas de Dios en todo ser humano. Claro, esas cosas son perfeccionadas cuando entonces estamos en Cristo. Ya eso es otro, ¿verdad? Otro tema. Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y lo puso para que Él tuviera dominio, ¿verdad? Cuando dice ahí fructificar, multiplicado, era que llenaran la tierra. O sea, ya vemos ahí que Dios está, primero forma al hombre y la mujer, ahí lo dice. Claro, varón y hembra. No vamos a entrar en ese detalle, pero vamos a explicar que Dios creó varón y hembra, no hay nada más. Si el ser humano se inventa otra cosa, pues eso es el ser humano. Dios creó hombre y mujer y ahí se instituye lo que es el matrimonio, ¿verdad? Hombre y mujer. Luego vemos en el 28 que dice fructificado, o sea, ya ahí crea la familia, se va a formar un hogar con hijos, ya eso está dicho desde Génesis 1. Y el hombre iba a tener dominio sobre lo otro que estaba creado, ¿verdad? Los animales, la demás creación, ¿verdad? Así que tenemos claro eso, ¿verdad? Creó Dios hombre y mujer, ahí está resumido, ¿verdad? En el capítulo 1. Cuando vamos al capítulo 2, bien importante también en el 1, dice que Dios los bendijo. O sea, Dios hizo la creación. Otra cosa es, Dios los creó en el 6º día. Y en el 7º día descansó. O sea, Dios creó todo primero. Antes del hombre fue lo último que crea, al hombre y la mujer. Y entonces descansa en el 7º día y vemos, ¿verdad? Si usted lee con calma después en su casa, se da cuenta que Dios dijo que Él veía que todo lo que Él hacía era bueno y bueno en gran manera. Y en este caso dice que al hombre lo bendijo, al hombre y la mujer los bendijo Dios. Entonces, si vamos entonces al capítulo 2, las que están escribiendo y apuntando, apunten que vamos a estar en Génesis 2 del 15 al 17. Y vamos a ver, ¿verdad? Cuando Dios entonces, ahí está más explicado, ¿verdad? Porque primero generaliza que creó hombre y mujer, pero aquí nos pone que primero crea al hombre, ¿verdad? Dice el 15, voy a leerlo, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta el 17, ciertamente morirás el día que comieres, ¿verdad? Entonces ahí dice que Dios crea al hombre y lo trae al Edén. O sea, el lugar que Dios preparó, donde Dios había puesto, ¿verdad? Las plantas, todo para que él pudiera disfrutar de la creación de Dios, ¿verdad? Y entonces, es bien interesante el 15 que dice que él lo puso allí para que labrara el huerto y lo guardase. O sea, que vemos que él le da un trabajo y unas responsabilidades.
En el caso de labrar, pues es como un agricultor, ¿verdad? Que él iba a tener que, pues, sembrar. Ya Dios le dio las cosas creadas, pero luego, ¿verdad? Supongo que entonces él iba a sembrar, a cuidar a lo que estaba allí, la vegetación, y guardar el lugar, que viene siendo como si fuera entonces un pastor. Él iba a guardarla, a cuidar de los animales, de lo que estaba allí. O sea que vemos dos cosas, dos funciones, dos trabajos que Dios le da al hombre como tal. Pero también recuérdense que Dios es el creador. Dios crea al hombre y la mujer, los bendice, los pone en un lugar de bendición, pero también le da unos mandatos, ¿verdad? Le da unas instrucciones, le da una encomienda. O sea que ahí vemos que no estamos diciendo que Dios creó unas marionetas para Dios hacer con ellos como Él quiere, así unas marionetas, que ahí pues ese es el otro tema que podríamos hablar de lo que es el libre albedrío, ¿verdad? Que la persona escoge si va a agradar a Dios o no, pero Dios le crea, Dios le creó en ese momento, le dio unas encomiendas, le dijo, pues mira, tú vas a labrar la tierra y vas a guardar el lugar que yo te he dado. En otras palabras, él tenía que cuidar de lo que Dios le había dado, aunque Dios estaba con él. Eso es lo primero más importante, que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Pero él le dice, puedes comer, él dio toda clase de árboles, plantas, frutas, vegetales, le dice, de todo tú puedes comer, pero Dios le puso un árbol del cual no se debía comer. Dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieren de él, ciertamente iban a morir. Había un mandato. Tenían todo para disfrutar, pero había algo que no podían tocar porque iban a morir. Luego vamos a abundar un poco más en esto. Ahí, entonces, vemos, si vamos en el mismo 2, ¿verdad? Vamos entonces a entrar a la creación de Eva. Porque entonces, si resumimos, ¿verdad? Usted puede poner, vamos a coger, yo no lo voy a leer todo, pero si lo quiere apuntar, nos quedamos en el 17 y vamos a estar completamente hasta el 25, ¿verdad? Pero yo les voy a ir sacando partes para no tener que leerlo todo. Dios lo pone allí y dice en el 18 que Jehová Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y dice que Dios formó de la tierra bestias, o sea, hizo animales para que él los nombrara, como para que fueran compañía para él, ¿verdad? Pero en el 20 al final dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. La ayuda ideal, o sea, sí, él estaría feliz con los animales, pero había algo que decía, no se halló ayuda idónea para él, o sea, todavía faltaba algo, ¿verdad? Entonces, ahí es que vemos la creación de Eva. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Que Dios hace que caiga un sueño sobre él y de la costilla sacó y hizo la mujer, ¿verdad? Y se la presentó a él, ¿verdad? Dice el 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. El 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando entonces Dios le trae esta mujer a Adán, la creación perfecta de Dios, esta iba a ser la ayuda idónea, ¿verdad? Lo que no llenaban los animales, la naturaleza. Hermanos, el mundo es lindo, es hermoso, ¿verdad? La naturaleza, si a usted le gusta mirar el mar, las plantas, lo que Dios nos ha dado es hermoso. Imagínese cuando no había pecado, ¿cómo sería eso? Pero por lo que vemos en la palabra, nada de eso llenaba al hombre. Entonces la mujer es creada para ser ayuda idónea del hombre. La mujer, si venimos a ver también con que se creara la mujer, se creó el matrimonio. Porque primero el hombre estaba solo. Ahora en el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ya aquí nos habla de la intimidad entre el hombre y la mujer. O sea, había algo que Dios creó que fuera así, solo para mujer y para hombre. Esto
hace la institución del matrimonio y la institución de la familia. Porque a través de las mujeres que nacen los hijos. Hace falta el hombre, pero los paren las mujeres. Le hacen falta los dos. Ni el hombre solo podía seguir procreando, ni la mujer sola, ¿verdad? Hacen falta los dos, pero al crear la mujer, estamos hablando que el hombre estaba solo. Se crea la mujer y todo va a cambiar. Ya no va a ser lo mismo. Ya ahora hay un plan de Dios en cuanto al matrimonio y la familia. Eso está desde el comienzo de la creación de Dios. Ya Dios tenía ese plan. Y mire si es un plan de Dios completo aún para el tiempo que estamos, que cuando en el 24 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿qué padres tenían ellos? Ninguno. Entonces, ¿quiénes iban a dejar su padre y su madre? Los que nacieran de Eva, los hijos de Eva, iban a dejar a Adán y Eva y se iban a unir a su esposa y iban a hacer una sola carne, se separaban y hacían su propia familia. Esto es bien interesante porque si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice ahí, decimos que qué padre tenían ellos, ninguno en ese momento, era la primera creación de Dios. Algo bien importante, el 25, estaban ambos desnudos, Adán, su mujer, y no se avergonzaban. Ellos estaban pues, como a veces decimos, como Dios nos trajo al mundo, ¿verdad? Sin ropa y así, y ellos no se avergonzaban, porque vamos a ver que eso cambia después, ¿verdad? Pero la Biblia nos explica que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, y así estaban en el jardín del Edén, ¿verdad? Ahí es creada Eva con un propósito. Se crea, como les dije, ayuda al hombre. Recuerda, iba a ayudar al hombre también a lo de que Dios le encomendó labrar, ¿verdad? Y guardar. Ella va a ser su ayuda, su compañera, le iba a ayudar. Y el matrimonio y la familia, ¿verdad? O sea que era un complemento para él, ¿verdad? Era la ayuda, diríamos ayuda ideal, lo que él necesitaba. Y eso es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene la mujer? En este caso, ¿verdad? Ayudar al hombre, estar con el hombre, el amor que Dios pone entre, ¿verdad? Fructificarse, porque fue un mandato de Dios desde el principio, ¿verdad? Fructificarse, multiplicarse, tener hijos. O sea que también, hermanos, cuando usted oye hoy esta filosofía de que me caso pero no quiero tener hijos, pues eso no es de la Biblia. Eso no es de la Biblia, pero así está la humanidad hoy. Yo me caso pero no quiero tener hijos, ¿verdad? Hay personas que no les es dado de Dios tener hijos, ya eso es la voluntad y soberanía de Dios. Dios sabe por qué, pero si Dios le da oportunidad a la persona de que sí puede procrear y se casa, se supone que sea para procrear, porque lo dice la palabra, fructificar y multiplicarse. Amén. Entonces vamos, ¿verdad? A la caída de Eva, porque primero vimos la creación de Eva, pero ahora el panorama cambia completamente. La caída, el pecado de Eva, del hombre y de la mujer, es de los dos, lo vamos a ver. Pero yo digo Eva porque Eva es la que estamos estudiando específicamente y de ellas que específicamente vamos a aprender. En el capítulo 3, ya verdad, ya cambiamos al capítulo 3, vamos a estar en los versículos del 1 al 7. Voy a leerlos, ¿verdad? Para recordar, porque aunque uno conoce estas partes, pero es bueno volver a ellas, ¿verdad? 3, del 1 al 7 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¡Wow! Cambió completamente todo, ¿verdad? El panorama, ¿verdad? Cuando comienza aquí dice que la serpiente era astuta. Nosotros decimos el diablo, ¿por qué? Pero era obviamente que era un animal. Había una serpiente allí, pero el Satanás utilizó a la serpiente para engañarla a ella. Y dice que era bien astuta y se pone a hablar con Eva. Cuando le dice, estamos en el 1, cuando le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué interesante esa pregunta. Él le dice, Dios les dijo, ¿verdad? Que no. Con que Dios les dijo que no podés comer de todo árbol del huerto. Ajá. Y entonces le está poniendo, yo lo veo, cuando yo leo eso, que le está sembrando una duda a ella. Y está tratando también de ver si verdaderamente Eva sabía cuál era el mandato de Dios, ¿verdad? Dice que la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí podemos ver que Eva sabía claramente cuál era el mandato de Dios. Tan es así que Eva le añadió, porque Dios dijo que no comieren de él, pero ella le dice, ni le tocareis. Ella le añade, Dios dijo que no lo podíamos prácticamente ni mirar. O sea, ella exageró la nota. Y a veces tenemos que pensar, ¿por qué será? Porque es mujer, porque a veces nosotros las mujeres somos así. Yo hablo por mí, ¿verdad? Que una vez exagera. Tenemos que mirarnos en ese espejo. Y nos reímos, pero es la realidad. Miren, hermanas, Dios le había dicho que no comieran del árbol. Pero uno dice, porque ella exagera, pero a la misma vez eso me da a entender a mí que ella sí sabía en verdad lo que Dios les había dado. Ella estaba clara cuál era el mandato de Dios, tan así que ella piensa quizás, no, ni lo voy ni a tocar. Es capaz quizás ni para allá miraba. Puede ser, porque ella exageró. Dios no le dijo no lo pueden tocar, dijo que no pueden comer de él, ¿verdad? Pero son detalles que vemos ahí. Entonces, si vamos al mandato de Dios, en ningún lugar decía que no lo tocaran, decía que no comieran de él, porque el día que comieran, ciertamente iban a morir. Pero viene la serpiente, en el versículo 4 le dice, no moriréis. Él sabía más que nadie. Él dijo, no, Dios es un mentiroso. Eso es lo que está diciendo él ahí. Eso es lo que está diciéndole él ahí. Primero le pone la duda, con que Dios ha dicho no coman de todo árbol del huerto, le está diciendo, ven acá, ¿qué es lo que Dios te dijo? ¿Verdad? ¿Tú estás segura de lo que Dios te dijo? Eso es lo que está poniendo, una duda y sembrando una duda en ella, ¿verdad? Y entonces le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay dos cosas aquí, hay una verdad y hay mentira y verdad mezclada. Le dice, no moriréis. Si lo cogemos literal, ellos no iban a morir en el momento. Ellos iban a morir de que no existía muerte en ese momento y ellos iban a morir eventualmente. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea, cuando se peca hay muerte, pero eso la muerte está hasta el día de hoy. Pero no es que ellos iban a morir en ese momento. De hecho, ellos comieron la fruta y no se murieron en ese momento. Entonces ahí Satanás la engaña con eso. No, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman, y era una realidad, si ellos comían de eso, iban a abrirse sus ojos. Esa parte sí, ¿verdad? Y van a saber el bien y el mal. Pero dice que seréis como Dios. Ahí le mete otra mentira, porque no es que ellos iban a ser como Dios, ¿verdad? O sea, mete, y ese es ¿cómo diríamos? En lo cual Satanás es experto, en meter mentira con verdad. Por eso Satanás engaña a todos, pero a la iglesia, al cristiano también, porque él trata de coger la verdad de la palabra de Dios y distorsionarla para que uno la dude, o si uno no está bien firme, compenetrado en la palabra, pues él va a querer meter, ¿verdad?, la duda
con pensamientos, ¿verdad? Que nos dice cosas que uno, como le pasó a Eva, ¿verdad? Le dice, no, no vas a morir, no, mira, Entonces ella ahí flaqueó, ¿verdad? Vino la tentación y Eva cede, ¿verdad? Dice que en el 6 ella ve, dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto está tremendo, bien, bien interesante esta parte, porque uno piensa, tenía todo en el jardín, de todo, para comer. Solamente Dios puso una prohibición a un solo árbol. Pero Satanás la tienta con ese árbol, que era, vamos a decir, el árbol prohibido, que no se debía comer. Pero entonces ella ahí, después que decía que ni siquiera tocarlo, que como diríamos nosotros, ni para allá voy a mirar, ahora dice, se le abren los ojos y entonces se pone a mirar que ese fruto, ay, se ve bien lindo, ¿verdad? Qué fruta hermosa, miraría su color, se ve apetitosa, qué fina, color apetitosa. Y que era codiciable para alcanzar. Hay otra cosa más, entonces, porque Satanás la tienta y le dice, no, ustedes van a ser como Dios. Ahí ella quiere, ¿verdad? Dice, alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Hay unas tentaciones ahí con ese fruto. Pero yo buscando me llama la atención, ¿verdad? Y quiero que ustedes lo vean, porque tendríamos que ir para atrás al capítulo 1. Otra vez, para que ustedes vean algo bien importante y se lo añadan a este capítulo, lo pueden añadir al capítulo 6 que leímos de lo que ella vio que era agradable a sus ojos, ¿verdad? En el 1:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Que esos son los dos árboles que el Señor había puesto, ¿verdad? En el medio del huerto, pero uno de ellos era el prohibido. Pero si usted mira en el comienzo del 9, miren qué interesante, dice que Dios todo árbol lo hizo delicioso. El 1:9 estoy. Perdóname, 2:9, perdón, yo fui el error. Es que pensé que estaba en el 2. Pero estamos en el 3. Y pensé que estaba en el 2 y eso estaba en el 1. Es el 2:9. Gracias por aclararme. En el 2:9, esto me hizo pensar mucho porque yo veo ahí que dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea, todos los árboles que Dios había creado se veían deliciosos, el fruto que tenían. Dice que era delicioso a la vista, o sea, eran frutas bonitas. Y dice que es bueno para comer, o sea que también eso me llamó la atención porque yo dije, eso yo como que no lo había conectado antes. Y digo, Señor, pero todo lo que Dios había creado era delicioso a la vista y bueno para comer, pero Satanás le pone el que no se debía comer. Y ella se deja llevar, qué lindo se ve, pero los demás estaban lindos y los demás estaban sabrosos. Pero ¿qué nos pasa a veces? Que nos gusta lo prohibido, ¿verdad? Que te ponen el cartelito que no toque y tú quieres tocarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué nos gusta tocar tanto, verdad? Uno ve, como yo soy que, bueno, lo mío son las orquídeas ahora de un tiempo para acá, yo veo entonces la una y rápido trato de aguantarle para no tocarla o para olerla. Porque somos así, pero ok, nada malo con eso, pero si me ponen un letrero, no toques, pero uno dice con disimulo lo hace, ¿verdad? Pone más tentación que te digan que no lo hagas. Si no te lo ponen nada, tú ni cuenta te das que pintaron la pared, pero te ponen no toques y tú, ay, estará seca o estará mojada, déjame chequear, huele que está todavía, no, tiene que estar seca y le pones la mano y ya dañaste el pedacito que... Así somos, ¿verdad? Cuando nos ponen prohibiciones, cuando nos ponen límites, ¿verdad? Pero Dios es nuestro creador, ¿verdad? Y al ser nuestro creador, Él es el que decide. Él le dio todo al hombre. Piensen en eso, hermanos. Nos ha dado todo, pero queremos lo que no debemos. Lo que Dios nos ha dicho, no. ¿Y por qué porque ellos no debían comer? Era para el mismo bien de ellos. Porque si ellos no hubieran comido, ellos no hubiera entrado la muerte, el pecado al mundo.
Ellos hubieran estado eternamente con el Señor, que el Señor estaba en medio de ellos allí en el huerto. Otra cosa interesante, ¿verdad? Dice que la mujer vio eso, ¿verdad? Que era codiciable, ¿verdad? Entonces ahí ese es el momento de la tentación, qué lindo se ve, ay, no parece malo, no, ¿verdad? ¿Sería verdad lo que Dios dijo? Entonces esa duda nos viene a nosotras. Esa es la enseñanza que tenemos que ver en esta tarde, que nosotras somos así también. Y vamos a ser tentadas, somos tentadas igual en este mundo en que estamos. Nosotras como mujer, los hombres tienen sus tentaciones y las mujeres tienen otras tentaciones que quizás no son las mismas. Tú dices, ay, pero eso no. Nosotras nos dejamos llevar mucho por la vista y digan que no, es la realidad. Nosotras como mujeres, ajá, sí, claro, ajá, ajá, sí, amén, ujú, 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 exacto, ujú, ujú, sí. La consecuencia del pecado, que es lo que vamos a ver, ese es el próximo tema ahora, que hay después de que viene esta caída, ¿verdad? Pero tenemos que ver primero, ay sí, qué bueno los micrófonos para que se oiga. Primero tenemos que ver que hay una tentación y que como Eva nos pasa a nosotros, ¿verdad? Quizás tenemos todo, pero lo que no podemos o no debemos, eso es lo que hacemos. En ese es el caso de ella, tenía todo igual, pero Dios le dijo, ese no. Y había una consecuencia, como tú dices, ella quizás no entendía. Pero ahí es que está el problema, es en el momento de que viene la tentación. Porque cuando ella la confronta a la serpiente, le dice, no, yo estoy clara. Ella estaba clara que no podían comer ni siquiera tocarlo. O sea, que ella estaba hasta exagerando. Pero cuando él mete la duda, ella dice, ay, espérate, ¿será verdad? Ay, ¿será que Dios? Entonces empezamos a dudar y a querer, ¿verdad?, cuestionar la voluntad de Dios. Entonces ella empieza, ay, ¿será verdad? Ah, ¿será verdad que entonces Dios no quiere que nosotros como que seamos como Él y nos quiere tener aquí? Hoy en día diríamos, nos quieren pisoteadas, nos quieren, ¿verdad? No quieren que nosotras tengamos derecho. Podríamos hablar de muchas cosas, pero en cuanto a la tentación visual que nos pasa a nosotras mucho, ¿verdad? Lo que es, piensa usted entre un hombre y una mujer. Nosotras casi siempre las mujeres somos las que estamos más pendientes a que nos queremos ver bien, que nos queremos arreglar, ¿verdad? Que si diga así o que no. A veces a los hombres no les importa eso y nosotras, pero tenemos entonces que tener cuidado, porque entonces el mundo nos lleva a unas cosas que uno dice, no es que convienen, ¿verdad? No es que a querer aparentar, a querer que nunca vamos a envejecer y vamos a envejecer. Entonces querer mostrar una apariencia de lo que no somos, ¿verdad? Es un detalle mínimo, porque eso es un detalle mínimo, pero hay muchas cosas más que nos puede entonces llevar entonces a la envidia, al celo, todo esto que queremos, nos comparamos quizás unas con otras y empieza el celo, la envidia, ¿verdad? La codicia, codiciar lo que tienen otras personas, a querer estar, ¿verdad?, por lo que el mundo nos ofrece. Entonces, por eso esta enseñanza es bien importante, porque como yo lo veo para mí, es que ella sí conocía la palabra, lo que Dios le había dado, que es la palabra de Dios. Nosotros en el caso hoy en día tenemos la palabra escrita. Ella tenía la palabra de Dios de que Él mismo se los dijo allí. Nosotros tenemos la palabra escrita que nos dice cómo obedecer a Dios. Y eso muchas veces no, vamos a decir que la tenemos clara. Pero en el momento que viene la tentación, es bien fácil echar todo eso a un lado y dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Porque miren a Eva hasta lo exageró, yo no puedo ni tocar. Y lo digo muchas veces porque es que es verdad, yo lo vi ahora de otra forma, lo veo como que ella sí se lo sabía bien. Entonces lo veo que fue más peligroso todavía porque sabiéndolo, desobedeció. Y muchas veces nos puede pasar como creyentes, yo estoy hablando como creyentes, ¿verdad? De que conociendo al Señor, experimentando sus bendiciones, teniendo todo lo que Él nos da,
podemos ser tentadas y en ese momento que somos tentadas olvidar o cuestionar lo que Dios nos ha dicho o olvidarlo a un lado y hacer perder todo por un pecado momentáneo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Dice que los ojos fueron abiertos, ¿verdad? Y sí conocieron el bien y el mal. Y lo primero que se dieron cuenta en el versículo 7 es que estaban desnudos. Lo que primero no era nada malo, ahora por eso usted se tiene que vestir hoy en día. Aunque hay mujeres que no le da mucha vergüenza, ¿verdad? Pero nosotros, uno le da vergüenza, ¿verdad? Cuando yo como mujer me da vergüenza, ¿verdad? Uno está qué sé yo, pues un poquito expuesto y qué sé yo. Es algo que uno lo siente en uno, ¿verdad? Usted lo ha experimentado, pues eso no existía. Pero ahora existe esa vergüenza de uno, ¿verdad? Que se le vean las partes íntimas del cuerpo, cuando eso no era, ¿verdad? Y tampoco esas partes son pecado, pero ahora lo son desde que hubo pecado, porque pues no hay que taparse, ¿verdad? Entonces ellos lo primero que hacen es, dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se le abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, que no debían estar desnudos y se buscaron cómo ellos taparse. Tenga eso en mente. Buscaron ellos, se hicieron unos delantales con una hojita, vamos a taparnos. ¿Verdad? ¿Qué fue lo primero que experimentaron al pecar? La vergüenza. Hubo una vergüenza. Segunda cosa que hubo. Oyeron la voz de Jehová en el 8, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Tuvieron miedo. ¿Cómo solucionaron el miedo? Escondiéndose. Tuvieron vergüenza, la solucionaron tapándose ellos mismos, sus partes, ¿verdad? Con unas hojas. Si vamos más adelante, estamos en el 3, en el capítulo 3 todavía. Dios lo llama, ¿verdad? En el 9 al hombre y él dice, entonces le explica, yo oí que estabas por el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí, lo que había sucedido, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? En el 11, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, no era culpa de él. O sea, vemos otra cosa que hubo después del pecado. No aceptar la culpa. Adán culpó a Eva y culpó a Dios, a los dos. Entiendan esto bien, no fue a Eva nada más. Él dijo, la mujer que tú me diste. O sea, la culpa es Dios, porque tú me diste a esa mujer que me hizo pecar. Y saben, si uno va a la Biblia, la estudia completa y vamos también al Nuevo Testamento, la responsabilidad del pecado se la da Dios al hombre. Y uno dice, pero Eva fue la que comió las frutas. Pero Eva le dio a él y él era responsable y él comió, los dos pecaron. La Biblia no lo especifica, pero muchos creen que Adán pudo estar hasta allí mismo con ella, cuando la serpiente la estaba tentando, escuchando hasta lo que hablaban. No se sabe, no lo dice claro la Biblia, pero el hombre es responsable. Pero el hombre le dice, la mujer que tú me diste, o sea, lo que Dios hizo perfecto, la ayuda idónea, porque Dios se la dio con un propósito. Ahora Adán dice, esa mujer que tú me diste, me dio la fruta y yo comí. Y entonces le dice a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? En el 13, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, la culpa es la serpiente, porque ella me engañó. ¿Ve lo que yo le digo? Ahora vamos a lo que son las consecuencias de pecar. Vino la muerte, vino la vergüenza, vino el miedo. La culpa es huérfana, es que dicen, ¿verdad? Que nunca nadie se echa la culpa y busca a dar a quién es la culpa. ¿Somos así o no somos así? Somos así. El pecado es tan, sí, ahora que usted pone ese punto, es tan real el pecado desde pequeño que nacemos con ese pecado.
que mi nieta va para 5 años y el hermanito tiene 2. Y yo los he cuidado allá, ahora cuando estaban haciendo Sofía. Y Mateo me hizo un cuento entero de que había sido Amelie lo que estaba tirado allí. Y era él, yo sabía que era él que lo había hecho, pero él me hizo un cuento completo. ¿Quién le enseñó eso a él? ¿Quién? 2 años, no sabe ni hablar casi. Pero supo decirle, Amelie, Amelie, y me hizo el cuento y me hacía los disparates, pero yo le entendía. Y yo dije, mira cómo puede ser posible. Sí. Se dañó todo, ¿verdad? Se dañó todo cuando todo estaba tan bien con Dios. Entonces, el pecado trae unas consecuencias, trae un castigo también. Dios castiga a la serpiente, también al hombre y a la mujer, a todos. Pero la serpiente, ¿verdad? Que era Satanás en ese momento, utilizó la serpiente. Y vamos primero, porque quiero dejar la serpiente al final, vamos a la mujer, ¿verdad? Sabemos que nosotros siempre que, ¿verdad? Cuando tuvimos dolores de parto, las que tuvimos, pues decimos, por culpa de Eva, por culpa de Eva. Dice que multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, el 16. 3:16, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea que el marido iba a tener dominio sobre ella. Es lo que Dios le dice. Y al hombre le dice, porque obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, que primero Dios le había dicho que él iba a labrar la tierra, pero no era como ahora. Ahora le dice que con el sudor de la frente, ¿verdad? Que dice que entonces la tierra iba a ser maldita. O sea, el pecado alcanzó hasta la tierra. Dice, la tierra, maldita será la tierra por tu causa, por el pecado del hombre. Si vamos al Nuevo Testamento, no busqué ese versículo, me vino a la mente ahora. Hay una parte que dice que la creación anhela la venida del Señor porque ella está sujeta también al pecado. La tierra, por eso yo le digo, por más bella que uno la ve, no es como era cuando Dios creó todo, ¿verdad? Y dice que la maldita va a ser la tierra y con dolor. O sea, ese trabajo que él tenía ya iba a ser con lo que decimos que es el trabajo, ¿verdad? Que da cansancio, que a nadie le agrada trabajar, ¿verdad? Generalmente se cansa y, ¿verdad? Dice ahí que entonces la tierra que antes daba todo, era cuestión que él lo labrara, lo guardara, pero Dios estaba dándole todo allí, ahora iba a tener espinos y cardos, ¿verdad? Todo se transformó y con sudor iba a ser todo, dice, hasta que vuelvas, ¿verdad? Ahí menciona lo de la muerte, ¿verdad? Del polvo salió y al polvo volverá, porque polvo no se hace el cuerpo, ¿verdad? Cuando uno muere y va a la tierra, ¿verdad? El pecado trae la muerte, el pecado trae consecuencias y lo que decía Rosana es cierto. Cuando nosotros pecamos, a veces cuando lo hacemos no estamos entendiendo qué es lo que nos va a traer y después que entonces lloramos lágrimas de sangre, ¿verdad? Por haber desobedecido a Dios y dañar lo que, como yo le digo, yo siempre digo, hermanas, Dios, todo lo que nos manda es para el bien nuestro, es para nuestro bien. Si seguimos los mandamientos de Dios, tenemos una bendición. Si no los seguimos, no nos va a ir bien. O sea, aún es para darle gloria a Él, pero es más para nuestra bendición, para que no nos vaya mal. Qué más bendición que iban a ser eternos allí, que no iban a morir. Esa era lo más hermoso y que Dios estaba con ellos. ¿Qué pasa después? Al final, el 24 dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo más terrible, separación de entre el hombre y Dios.
El pecado trae separación entre el hombre y Dios. Dios los echa fuera del lugar que había específicamente creado para ellos, pero el pecado lo dañó todo. Y a nosotros como seres humanos se quedó esa separación entre el hombre y Dios. Romanos 6:23, ¿verdad? La primera parte, pero vamos a leerlo completo. Yo lo tengo apuntadito aquí, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, pero ese versículo no se queda ahí. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero ahí no se queda. El versículo continúa que dice, más la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden que, déjame ver dónde está esa parte. Ajá, vamos al 21. No, vamos al 20. El 20, 3:20, Génesis otra vez. 3:20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Recuerden que primero le había puesto varona, porque de varón había sido tomada. Ahora le pone Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De ahí en adelante, pues venían las descendencias, van a nacer. Eva experimentó todo esto, de la vergüenza, el miedo, la separación de Dios, las consecuencias de la muerte. Si vamos más adelante, eso no lo vamos a ver hoy. Si vamos más adelante, Eva tiene hijos y Caín, que es hijo, mata a Abel, su hijo. Ella tuvo que sufrir también el asesinato por el pecado de ella, el pecado sigue y ella sufre el asesinato de uno de sus hijos por el otro hijo, ¿verdad? Y eso está más adelante en la Biblia. Si vamos a Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nos dice el Nuevo Testamento lo que ahí pasó. Hubo una, ¿verdad?, separación entre el hombre y Dios. Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se rompió la relación entre el hombre y Dios. Y eso lo vimos en Génesis 3:24 cuando fueron echados del jardín del Edén. Son muchos puntos bien importantes, ¿verdad? Otra cosa bien importante, Adán y Eva tratan de cubrir su culpa, ¿verdad? Ellos se ponen unas hojas. Eso no sirvió de nada. Dice el Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esa era la verdadera vestimenta. Ahí hubo un sacrificio, ahí comenzó la muerte, porque el Señor tuvo que matar unos animales para vestir al hombre y a la mujer, para cubrir el pecado de ellos. Y ahí vino un animal inocente que derramó la sangre y vemos que después, ¿verdad? No es que vamos a estudiar de eso hoy, que en el Antiguo Testamento cuando Dios forma a su pueblo viene lo que son los sacrificios, porque tenía que haber un animal que fuera en sustitución por el pecado de la persona. Pero eso era también en preparación para lo que Cristo iba a hacer con nosotros en la cruz. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros no podemos cubrir nuestro pecado. O sea, no hay obra alguna que nosotras hagamos que haga que tapemos un pecado que hayamos hecho. Tiene que ser con la sangre de Cristo. Cuando vamos a Génesis 3:15, ¿verdad? Que ese versículo es bien famoso, por eso dije, vamos a dejar el castigo de la serpiente para el final, porque entonces ahí vemos que empieza ya la promesa de Cristo en la Biblia. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti. Esto le dice a la serpiente. Primero le dice que el 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, por tu pecho sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Parece que quizás la serpiente tenía piernas, brazos o algo, y después se iba a arrastrar. Esa es la serpiente, pero sabemos que Satanás era, ¿verdad?, el que estaba hablando a través de ella, ¿verdad?
Y pondré, el 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí sale la promesa. ¿Cómo sale? Uno lo lee tan complejo, ¿verdad? Iba a haber enemistad entre la serpiente, Satanás, ¿verdad? Vamos ahora, no nos vamos a llamar serpiente, entre Satanás y la mujer, ¿verdad? ¿Por qué la mujer? Acuérdense, Eva es madre de todo ser viviente, o sea, era entre Satanás y el ser humano. Más específico, entre Satanás y sus huestes y los hijos de Dios. Iba a haber una enemistad siempre y siempre iba a haber una guerra ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Entre tu simiente y la simiente suya. Ya ahí entonces va más a Cristo. ¿Por qué? Entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Satanás y la mujer. Cristo que venía iba a ser nacido de mujer también. Y aquí dice, esta te herirá en la cabeza, la mujer, pero recuerden, es la simiente de la mujer. Cristo iba a herir a Satanás en la cabeza, o sea, lo iba a vencer. Y tú, o sea, Satanás, tú vas a herirlo en el calcañar, que viene siendo el talón. O sea, vemos que sí, el Satanás iba, y eso lo vemos en la palabra cuando vamos al Evangelio, Satanás iba a tentar a Jesús y lo iba a atacar, ¿verdad? Lo iba a atacar, pero Cristo lo iba a vencer en la cruz del Calvario a él. Eso es lo más sencillo que puedo explicarle, ¿verdad? Este versículo, pero esa iba a ser la enemistad, ¿verdad? Lo que llaman porque a través de la mujer venía todo ser humano. A través de la mujer, pues eventualmente viene también el Hijo de Dios, que es Dios, pero nace de mujer. Esto yo creo que se le fue un poco el volumen. Está bien, ok. Así que, ¿entendieron eso, verdad? Al herirle en la cabeza era porque iba a vencer. Recuerden que cuando todo sucede, cuando Jesús viene a la tierra, recuerden, Satanás lo tienta, si vamos a los evangelios. En muchas ocasiones, aún él es tentado cuando va a la cruz y le dice a Dios mismo, le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. O sea que si él tuvo tentaciones para no ir a la cruz, y muchas de ellas bueno, obviamente todas de ellas venían de Satanás. Y Satanás posiblemente, Satanás no lo sabe todo. Satanás pensó quizás que lo venció cuando él murió en la cruz. Pero Cristo vence a Satanás cuando Cristo resucita al tercer día. Y esa es la enemistad, ¿verdad? Que se crea, ¿verdad? Siempre va a haber una enemistad entre los hijos de Dios y la misma palabra nos dice después en Efesios, ¿verdad? En Efesios creo que es que dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades que están alrededor, ¿verdad? Ya vamos acabando. Segunda de Corintios 11:3, déjeme buscárselo rapidito. Alguien que me busque Romanos 3:10 al 12. ¿Quién me quiere buscar Romanos 3:10 al 12? Mariela. Primera de Juan 1:7 al 9. Alguien que quiera leerlo. Primera de Juan 1:7 al 9, Lorimar. Ok. Déjame buscar. Sí, 3:10 al 12. Segunda de Corintios, la primera hora es Segunda de Corintios 11:3. Denme un momentito en lo que la... Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es Pablo hablándole a los corintios, ¿verdad? Mira, le puso de ejemplo de Eva, que Eva fue seducida, ¿verdad? Dice que su sentido, ¿verdad? Los deseos sean, ¿verdad?
dice de alguna manera extraviados de la sinceridad. Él temía eso, que se fueran a desviar. Él estaba velando por ellos, pero quería que vieran que en el Nuevo Testamento se menciona a Eva, ¿verdad? Y hay otra parte también que se menciona a Adán, ¿verdad? Pero esa no la vamos. Hay una parte en la Biblia que habla de el Adán y Cristo, ¿verdad? Adán y Cristo. El primer Adán y el nuevo Adán, que es Jesús. Amén. Entonces, ¿quién tiene cuál fue que le dije después? Romanos 3, 10 al 12, alguien que lo busque. Alguien que le tocó, Mariela. Romanos 3, 10 al 12 dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que claro está, no hay justo ni a uno. Porque hermanos, mucha gente le puede decir a usted, eso fue Eva, ella es la culpa de Eva, yo me porto bien, eso yo no hago pecado. Dice que no hay justo ni a uno. Dice ahí más, muchas cosas más, ¿verdad? Más que no hay quien busque a Dios, no hay un montón de cosas, ese versículo es bien importante. No hay justo ni a uno. O sea que cuando alguien le diga a usted eso, busque la Biblia y busque ese versículo y se lo presenta. Y si Dios dice que no hay justo uno, es Dios que lo dice. Dios sabe, no hay justo uno. Todos pecaron, dice que están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1, del 7 al 9, el Lorimar. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tenemos que confesar el pecado. No podemos tapar el pecado, que fue lo que estaban haciendo Adán y Eva. Ellos trataron de, déjame ver cómo yo lo soluciono. ¿Verdad que cuando nos metemos en un problema buscamos cómo lo vamos a solucionar? No podemos solucionarnos nosotras mismas. Es a través de Cristo y su sacrificio en la cruz, en la sangre de Cristo. En Génesis vemos que fue que Dios los cubre con las pieles de animales, o sea que hubo un derramamiento de sangre. Si ponemos las hojas de higuera que se pusieron ellos, esas serían las obras que nosotros quisiéramos hacer para decir, con esto que estoy haciendo, ahora yo pequé, pero me voy a portar bien. Y portándome ahora bien, voy a hacer más lo bueno que lo malo y con eso ya yo voy a estar bien con Dios. No. Y tiene que haber un arrepentimiento, como se leyó en Primera de Juan, ¿verdad? Jeremías 2:22 dice, aunque te laves, Jeremías 2:22 para que si lo quieren apuntar, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No importa lo que haga, queremos ver si quitamos la mancha de pecado. Como dice ahí, aunque yo me bañe, me perfume, dice que ese pecado permanece ahí, porque quien único puede limpiarnos y quitarnos el pecado es Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Dios lo creó todo bueno. El ser humano lo dañó. El ser humano lo dañó, pero Dios en su misericordia tiene un plan de restauración para el ser humano y es a través de Cristo Jesús. ¿Qué les dije al principio? Que todas somos Eva. Estamos hablando de Eva. ¿En qué me parezco a Eva? No vamos a decir que Eva era todo malo, ¿verdad? De hecho, si vamos bien al principio, lo primero es, vamos a las enseñanzas. Primero, que Eva fue creada para ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? O sea, había un propósito bueno para ser su compañera ideal, para que hubiera un matrimonio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer, como Dios lo creó,
y se forma la familia. Ella iba a ser ayudante de Adán, amor. Hay muchas cosas más que podríamos, pero nos amaneceríamos aquí, ¿verdad? Después, ¿qué vino? La caída, el pecado, ¿verdad? Vino la tentación trajo el pecado trajo la muerte, y ese pecado también trajo unas consecuencias. Acuérdense que la muerte, aunque vino la muerte física, pero la muerte es la espiritual. Porque entonces hay una separación del hombre con Dios, ¿verdad? Entre el hombre y Dios. Ya Dios no se paseaba con el jardín con ellos. Ellos salieron de allí a resolvérselas como ellos pudieran. Y con todo eso estaba la misericordia y la gracia de Dios con ellos. Y con todo eso el Señor hizo un plan, creó un pueblo para entonces traer al Mesías esperado, para que hoy en día usted pueda acercarse a la cruz de Cristo, ¿verdad? A Cristo, al sacrificio, y que el Señor le perdone todos sus pecados. O sea que hubo una tentación, hubo una caída, porque hubo un pecado, hubo muerte, pero hay una redención. O sea que todo comienza bien, se daña, pero ahora a través de Cristo todo se puede arreglar. Y esa es la redención. El perdón de pecado en la sangre de Cristo. Tiene que haber mira qué tremendo es el Señor, porque dice que la paga de pecado es muerte. Se supone que yo por mi pecado, yo no me puedo tapar con unas hojitas como hicieron ellos. Yo tendría que dar mi vida como castigo, es la muerte. Pero Dios en su misericordia mandó a Cristo, a Dios mismo, para que se humanara y derramara su sangre preciosa, santa, sin mancha, sin contaminación, por cada uno de nosotros, y tomar nuestro lugar y llevar los pecados de la humanidad en la cruz del Calvario. La redención viene a través de Cristo, a través de su sangre. Ya eso estaba desde Génesis, porque el sacrificio de los animales era un ejemplo de que Cristo iba a venir a dar su vida, ¿verdad? Y entonces con eso es que el Señor nos cubre, ¿verdad? Con la sangre de Cristo, no porque nosotras podamos cubrirnos. Ni se podía en el jardín del Edén, ni se puede hoy en día. No, nada que podamos hacer, que lo tendremos que arreglar, no podemos. Todo tiene que ser a través de Cristo. En nuestra vida cristiana, lo mismo, porque somos, como yo les dije al principio, somos pecadoras. Redimidas por la sangre de Cristo, pero estamos en un cuerpo que peca. Pero el cristiano no le gusta pecar. No es que yo peco porque Dios me perdona. No. Que uno peca porque está en esta carne, y también está el diablo que nos tenta, pero no le echemos mucha culpa al diablo, porque la mayoría de las veces somos nosotras mismas. Y entonces buscamos a quien echarle la culpa, como hizo. Véase usted en Eva si no somos iguales. Buscamos a quien echarle la culpa, buscamos, ¿verdad?, cómo cubrir lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y nosotras como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, como les dije, porque nosotras también pecamos. No nos agrada pecar, no buscamos el pecar, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pecamos y después, si no nos arrepentimos, seguimos pecando, y cuando venimos a ver, nos enfriamos y estamos quizás como cualquiera del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que la misericordia de Dios es tan grande que nos ha dado el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos diga, mira, eso está mal, tú lo estás haciendo mal. La palabra de Dios, vaya, la palabra de Dios te dice todo. Esto no lo hagas, pues no lo vamos a hacer. Y yo siempre digo, al final es para el bien nuestro, ¿verdad? Para no perder, no meternos en problemas. Diga si no es verdad, ¿verdad? Si usted mata a alguien, vamos a un mandamiento sencillo, que es horrible, ¿verdad? Pero vamos a los de los 10 mandamientos. Matar a alguien, ¿quién se va a meter en problemas? El que mató a alguien, esa persona andito, la mataste, pero tú te metiste en un problema, ¿verdad? Hay unas leyes que te van a meter preso, que te pueden quitar hasta la vida. O sea, es para tu mismo problema que te vas a meter, ¿verdad? Si tú vas a la Biblia te explica hasta cómo vivir con vecinos y todo eso está en la palabra de Dios. Porque Dios es perfecto. Así que si yo digo